that we use in airport. Exactly. We were learning vocabulary to use at the airport, and we will continue on doing so. Very well. So we will start first by checking some, this is a review for the verbs. Empezaremos ya a utilizar algunos otros tiempos, entonces necesito que se vayan aprendiendo los verbos. We have 3 modes: the base verb, the simple past, and the past participle. Tenemos que aprendernos estas 3 formas de los verbos para futuras estructuras que vayamos aprendiendo. So we have the first one, that is the base verb. A base verb is basically just the verb without any other, there's no tense added to it. Entonces no hay ningún tiempo, pero es el verbo en sí, ¿no? En su forma base se le llama. Es the simple past, de la forma del pasado simple, en past participle, la forma del pasado participio. All right, so let's choose, for example, the verb begin as an example. Vamos a escoger, por ejemplo, el verbo begin. Entonces yo digo, I begin, es yo empiezo. Began es empecé, y begun sería empezado. All right, so it's begin, began, begun. Entonces, digamos que en el pasado participio son como los verbos en español cuando tienen la terminación ado o ido, comido, dormido, jugado, etc. Right. So, we will check some verbs before we go back to the vocabulary we were learning yesterday. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que sepan cómo podemos aprender los verbos de una manera más sencilla. Right. So, let's take this verb as an example. We have the verb babysit. So in the past is babysat, the past participle is babysat too. So tell me in this case, what is the meaning of the verb babysit? ¿Qué quiere decir babysit? I don't know. Okay. Muy bien. Babysit quiere decir cuidar a un bebé. Es hacerla de niñero o de niñera. Aquí es un solo verbo. Ese verbo significa cuidar de un niño. Babysit. So in past is babysat, past participle babysat. Esto literalmente quiere decir sentar bebés. El trabajo de sentar bebés, pues es cuidar a un niño. Babysit, babysat, babysat. Esto es igual que, por ejemplo, el verbo sit, porque sit de ahí deriva, ¿verdad? Babysit, pero es babysit, babysat, babysat, lo mismo que sat, sit, sat, sat, es el verbo en pasado. Okay, the next one is the verb to be. We have the verb be, then we have was or were, and then we have seen. Es el verbo ser. Entonces, por ejemplo, para decir yo soy, en este caso es un verbo en el cual no voy a decir I be, sino digo I am, yo soy. I was quiere decir yo era o yo estaba. I have been quiere decir yo he sido o yo he estado. All right. Very well. We're going to understand more. Vamos a aprender más de esto cuando veamos leyendo el tema del presente perfecto. So, let's see the next one. Is the verb beat. What is the meaning of beat? For example, your heart beats. What is the meaning? Latir. Latir, exactly. So, beat is the present, the same as the past, and the same in the past participle. Se fijan que es el mismo, la misma forma del verbo. Entonces, la recomendación para poder memorizar los verbos irregulares, que es algo importante, es que no intenten aprendérselos de memoria, es decir, que empiecen a querer memorizar verbo por verbo, but you try to classify them in a category that makes sense for you. So you make groups of verbs and the way they change is the way you will learn them. Entonces, por ejemplo, el verbo beat se parece a otros verbos que igualmente su forma no cambia, right? Which of those verbs do you see in this list of verbs? Tenemos el verbo, entonces, beat. ¿Existe algún otro verbo que las 3 formas sean la misma? Beat, beat, beat. Check the list of verbs. La de leer, read. Muy bien, read. Aquí voy a hacer un paréntesis porque read
Sí es diferente en la pronunciación, aunque no en la escritura. Se pronuncia read, read, Red, read. All right. So, Could. could, se escribe Could. igual, ¿verdad? Muy bien. Could. Cut. Muy bien. Entonces, cut. Hurt. ¿Algún otro? put, Feed. Cut. Set. Do you see another one? Hit. Hit. Another one. Feed. Feed. Do you see any other? ¿Ven algún otro que tenga este mismo patrón? Choose, no. Choose no sería ahí. Shoot. Cut, very well. That. Sorry? quit, Sorry, say again. Quit. Quit, very well. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verbs, también shot, muy bien. Son 10 verbos de esta lista solamente que no cambia su forma. So, we just learned how to conjugate 10 verbs. Ya acabamos de aprender cómo conjugar 10 verbos, right? So, we can put aside those 10 verbs that keep the same form. Entonces, aquí tenemos una categoría. Verbos que nunca cambian su forma. Aunque son irregulares, nos va a ayudar a intentar buscar algún patrón, right? So that it's more logical to your brain and you can memorize it better. Ok. Tenemos el siguiente que es become, became, become. What is the pattern here? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el patrón que sigue o que queremos encontrar en este verbo irregular? O change for A, Exactly. We have here, we have the O, A, O. We could think, right? Tienen una O, después cambia a A y luego otra vez a O. But you could say just the present and the past participle are the same, right? El presente y el pasado participio son lo mismo. Y el único que cambia es el pasado simple, right? Entonces, intenten buscar otro tipo, otro verbo que solamente el pasado, el en medio, sea distinto. Do we have another verb like this? Si no lo alcanzan a ver bien, pueden ver su lista de verbos también. Run. Muy bien, run. Porque run cambia run, run y regresamos a run. Another one. Come. Come. Give. Yes. Another one. Give. Sorry. Give. Eat. No, eat no sería. Porque la tercera forma es distinta. Ok, very well. Y así, ¿no? Podemos hacer, esto es solo un ejemplo, no es una regla rígida ni nada, simplemente es lo que tiene lógica para mí, para que sea más fácil recordar los verbos. Ok, let's say the next one is begin, began, begun. Es decir, primero tengo una I, luego cambio a una A y luego a una U. Begin, began, begun. Do you have any other verbs that are similar to this pattern? Drink. Very well. Drink, drink, drank, drunk. Muy bien, lo mismo que este verbo, ¿verdad? Begin, began, begun. ¿Otro? Fly. Fly, fly, volar. Pero este cambia a E y después O. Think. Think. ¿Ya vieron el patrón? Que cambie I a U. Ring. Rang. Rung. Excellent. Yes. Ring,
es otro verbo. Ring, run, run. Another one. Sing, cantar. Another one. Swim. 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 Yes. Another one. Sing. Sing. Exactly. Sing quiere decir hundirse. Sing, sang, sung. Y bueno, buscamos como que rimen, ¿no? Entonces ya igualmente me puedo memorizar fácilmente 6 verbos. Que serían begin, began, begun, ring, rang, rung, sing, sang, sung, swim, swam, swum, sing, sang, sung. ¿Bien? Es más fácil para nuestro cerebro encontrar un patrón, ¿no? Dentro de la irregularidad de las cosas. So, that's the way you can do it. Don't try to learn the verbs one by one. Just choose a category that fits you. Esta es mi categoría. A lo mejor yo lo quise poner así porque son verbos que riman. A lo mejor ustedes lo pueden poner en otra, pueden crear otra regla en cómo quieran clasificarlo, como les funcione mejor. Okay, we could say, right, for example, blow, blew, blown. Yo les estoy mostrando los patrones más comunes. Blow, blew, blown. Cambia O, luego a E y luego termina en WN. Blow, blew, blown. Que rimen así. ¿Tendremos algún otro? Digamos, no exactamente, pero por ejemplo tengo draw, drew, grown, blow, blew, blown. ¿Tenemos algún otro verbo que sea como estos dos? El verbo saber. No, knew, no. Sorry, Javier? Choose. Choose, chose, chosen, could be. Aquí como que pueden ustedes jugar con estas reglas, right? Draw. Very well. So you make the rules. Y voy a hacerlo igual, ¿no? Con speak. Speak, spoke, spoken. ¿Y cuál se parece? Wake, porque es wake, woke, woken. Steal, stole, stolen. Throw. Throw, through, thrown. Bueno, ese es como en el ejemplo anterior, ¿verdad? No, new, known, draw, drew, drawn, throw, through, thrown. Very well. Teacher, ¿cómo se Ujú. pronuncia no en pasado participio? New, como si dijeras nuevo. New. Ok. Pero pediste en pasado participio, es en pasado. En pasado sería known. Known. Solo le agregó como la N, ¿no? Known. Ajá. La K nunca suena. Eso sí, definitivo. Known. Know. New. Known. Okay. Very well. So you choose the category, you make your rules, and you memorize the verbs. So now I hope it's easier for you. Pueden poner aquellos en los que terminan, por ejemplo, en T, como sleep, slept, slept. Algún otro puede ser deal, dealt, dealt. Son parecidos. Ustedes pueden hacerlo de esta forma. Right? Very well. So this is just a tip, something you can do and that will help you a lot. Esto les va a ayudar mucho para memorizar los verbos. And of course, make verbs with it. I mean, make sentences with it. Don't only memorize the verbs, try to write a sentence, something that is common for you, right? In general, you will see that when you learn a language, is easier when you try to make sentences with known things, with daily things or daily activities. Siempre intenten, por ejemplo, pensar a lo largo de su día, no sé, ves algo que es muy común. Puedes ver incluso alrededor de tu casa y decir, ¿cómo puedo llamar este objeto? ¿Cómo se llama? ¿Lo sé? ¿O cómo podría decir esto en inglés? Entonces tienes que ponerte como a prueba a ti mismo e intentar ver qué tipo de verbos son los que más utilizas en tu día a día. Y esos son los verbos que más rápido vas a aprender. The ones that you use more, right? Try to think about
some situations. Imagínense que están, por ejemplo, en su trabajo y tú te preguntas, a ver, ¿cómo le diría yo cómo le preguntaría yo esto a mi jefe en inglés? ¿O cómo le pediría a un compañero de trabajo esto? ¿O cómo podría hacer esta situación si yo viajara? Right? Entonces siempre imagínense esa situación y con eso pueden utilizar ciertos verbos y los van a poder memorizar mejor. All right. So, for example, maybe you won't use the verb shut a lot, porque shut significa cerrar, bueno, también significa gritar, pero no, ese es shout. Shut significa cerrar o callarse, ¿verdad? Shut up. Entonces, quizá vas a utilizar algún verbo que utilices más, como el verbo, no sé, drink, o utilices más el verbo, no sé, teach, right? Entonces, intenten utilizar y aprender siempre en contexto. Eso es lo que hacemos cuando estamos viendo, por ejemplo, el vocabulario que veíamos en la clase anterior. Okay, very well. So I want to see if you remember some of the vocabulary yesterday. All right. Please tell me all the kind of baggage that we can have at the plane. Por favor, nombren todos los tipos de equipaje que podemos tener en el avión. Can you name them? Do you remember? You name them in English, please. Backpack, Backpack, yes. Small bag, A small bag, yes. That is una mochila, una bolsa. ¿Eso qué es? ¿Qué tipo de equipaje es? ¿No es equipaje de mano? No. Well, carry-on baggage, carry-on baggage, muy bien, ese puede ser carry-on baggage, but still, it depends on the airline, depende de la aerolínea. Depende de la aerolínea, pero eso se llama generalmente personal item. Personal item, artículo personal. Pues sí, porque sí lo separan la mayoría de las aerolíneas. Un artículo personal, ya después sería carry-on baggage, que sería equipaje de mano, que algunas aerolíneas te harán pagarlo y otras ya lo incluyen. Right? And then you will have the other one that is the checked-in baggage. ¿Qué quiere decir checked-in baggage? maleta documentada. Exactly. All right. Very well. So the personal item, carry-on baggage, check-in baggage. Okay. What part of the airport do we leave our check-in baggage and we get our boarding pass? en qué sección del aeropuerto podemos obtener nuestro pase de abordar y podemos también dejar el equipaje documentado? Do you remember? Passport control. Would be no, passport control Check-in desk. is the check-in desk. Bien, check-in desk. Very well. So in your check-in desk, you look for the name of the airline. Buscas el nombre de la aerolínea con la que viajas, then you look for the check-in desk, and there the person will ask. ¿Qué te va a preguntar la persona del mostrador? ¿Qué te va a preguntar? May I have your passport? May I have your passport or may I see your passport? Okay, may I see your passport? Can I see? Pero lo más adecuado es utilizar may. Entonces, puedo ver su pasaporte. So they're going to ask you if they can see your passport. Then you will get your boarding pass, right? Ticket. And then where do you go? ¿Qué hacemos con el boleto que nos dan con el pase de abordar? Where do we go now? Where do we go? We walk through
¿Hacia dónde caminamos? We walk through. Barrier. Ticket barrier, exactly, very well, Emanuel. Ticket barrier es la sección, solamente pueden entrar personas que ya tienen su pase de abordar. So you scan, ahí escaneamos nuestro pase de abordar, we scan it, we go. Now we walk through what section? Después de ahí, ¿a dónde vamos? ¿A qué sección? Esto no viene aquí, pero se los había mostrado, right? Okay, we have our baggage, ya tenemos nuestro pase de abordar. ¿A dónde sigue? ¿A dónde vamos? Security check. Security check, exactly, the security check. So the security check is this section where they will see, they will try to find out if you don't have something illegal. Entonces aquí van a investigar si no, me pareció la fiesta, ¿no? Van a investigar si, o van a ver, they were going to scan your stuff, van a escanear si no tienes algo ilegal, right? Very well. So remember, we will have this a carousel. Carousel es la banda. And the trails, Yes. they are the bandejas, charolas, right? Now, although some, they also call them boxes, but they usually like trays. Very well. They will scan it. Then the man will tell you, please walk through the X-ray scanner. La máquina de rayos X, también tienes que caminar hacia ella. So they will verify you. Sometimes they will even touch you. And sometimes they will even check your hands. I don't know what they do, but sometimes they take like some kind of paper and they check your hands and they check your stuff and they put it in a machine to see if it has drugs. No sé si les ha sucedido que les pasan es como un papelito en sus manos o en sus pertenencias y luego lo checan, lo ponen en una máquina para revisar si da positivo a drogas, right? Like if you have any drugs like powder, cocaine. It happens sometimes to me. I have this coconut bar. Tenía unas cocadas que les quería llevar a mis amigos. Coconut bar, unas barritas de coco y creían que era, empezaron ahí a como revisarlo muy sospechosamente. It was a lot of fun. Or sometimes they confused, a veces descarnen ven algo y se ve un poco sospechoso, so they can put your belongings back, right, to the carousel. Okay, so we already passed the security control. Ya pasamos nuestro el control de seguridad. Security check or security control check. So don't forget your stuff. Okay, don't forget anything behind. No se les olvide nada. Don't forget anything behind. Your jacket, your belt, all right? Because sometimes people forget things. A veces estás tan deprisa que se te pueden olvidar cosas, se te pueden caer cosas. It even happened to me, incluso me pasó que mi chamarra ya no salió. No sé qué le pasó a mi chamarra. I left my jacket, se fue en el carrusel y ya cuando estaba buscando, viendo a qué hora salía y ya no la encontré. Creo que alguien más la tomó, no sé. I lost it. All right. Very well. So don't forget anything behind. And then now, where do you go? Ahora, ¿dónde vamos? Ya que nos escanearon. Departure lounge. Exactly. The departure lounge. Aquí ya si tienes acceso VIP, hasta, bueno, te van a dar de beber, te van a ofrecer comida, etcétera, right? For free. And as a recommendation, well, don't buy anything at the airport because it will be very expensive, right? So, okay, the departure lounge. Yes, departure lounge. Lounge es como algo parecido al lobby, es una sala de espera. Un lounge es una sala de espera, una sala de estar. And, well, in this area, you can wait for your flight, for your plane. Okay, where can we check the status of our flight? ¿Dónde podemos encontrar el estatus de nuestro vuelo?
Information screen. On the information screen, exactly, you will see two options. What are the two options? ¿Qué dos opciones tenemos? Arrivals y departures. Exactly, arrivals and departures. ¿Qué quiere decir arrivals? Llegada. Llegadas. Llegadas, aviones que llegan, departures. Salida. Salidas. Ajá, muy bien. Salidas, aviones que despegan, right? ¿Cómo se dice en inglés despegar? Take off. Take off es despegar. ¿Cómo se dice aterrizar? Landing. Land. Very well. Landing sería el sustantivo. Quiere decir despegue. Landing es un sustantivo. Significa despegue y land es el verbo despegar. Okay. Very well. So remember also that the information, where do you need to go to the departure launch that is closer to your gate. Tienes que estar en la sala de embarque que está, justo enfrente de tu puerta, de preferencia, right? Some other places, the departure launches must be exactly in front of the gates. Entonces está esto que es gate, lo vamos a encontrar la puerta de embarque en la pantalla, right? In the information screen. Because sometimes your ticket won't say that. O algunas veces se retrasa, o algunas veces puede ser que pase algo más y cualquier notificación se va a dar en la pantalla. So you need to pay attention, right? And sometimes the boarding pass, tu pase de abordar, dirá, en vez del número de la puerta, va a decir TBA. ¿Qué quiere decir TBA? Si llegara a estar así su pase de volar. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdo si era que aún no estaba determinado el vuelo o algo así? Correcto, muy bien. Quiere decir que todavía no se sabe en qué puerta vas a salir, right? So you would say in this case, to be announced, right? Que se va a anunciar. Todavía no se sabe. All right, I think I have a boarding pass here. Okay. Ok, algo muy importante. Bien, les voy a enviar una foto. Este es un pase de abordar. Ok. Going to send it to you. Ok, y ahí lo tienen en WhatsApp. Entonces, fíjense, ahí hay dos horas, ¿verdad? Ahí dice departs. ¿Qué quiere decir departs? No sé si lo pueden ver en WhatsApp la foto. Right. ¿Es la hora del despegue? Es la hora del despegue. Yes, that's correct. Very well. Entonces, esa es la hora en la que el avión despega, pero hay otra hora, ¿ya la vieron? Que está incluso en círculo. Boarding time. Boarding time. Muy bien, entonces, ¿a qué hora tengo que estar preparado para en la the departure launch? ¿A qué hora debemos estar ahí? Las 3:20. A las 3:20. Esto llega a pasar. Hay personas que se confunden y se van a la hora que dice la hora en la que se va el avión, la hora que está arriba. Pero ustedes deben de estar a la hora que dice boarding time. Right? Some people can confuse it. So, remember, si ustedes llegan pensando que la hora es de departure time, entonces ya va a estar cerrado el acceso, right? So you won't be able to board.
Very well. Also, if you're coming out from the European Union in United States, I learned, right? En Estados Unidos y en la Unión Europea, tienen esto que es passport control. Es decir, que te revisan cuando sales. Te revisa la aduana cuando sales del país. Esto no pasa en México, but it happens in the United States and it happens in Europe. I don't know if in Canada is the same when you go out, but the passport control is where they will see if you are not there illegally anymore, right? Muy bien. Entonces ahí lo tenemos. Passport control. Very well. And let's see. Then if Teacher, everything is okay, Teacher, passport control es cuando están los de migración preguntante. Ah, ok. Sí, passport Sí. control es migración. Ah, ok. Sí, sí hay. Sí, en Canadá, sí, es cuando sales de Canadá pasas por migración. Cuando llegas a Canadá. Ah, cuando llegas, pero no cuando sales. Porque, No. por ejemplo, en Estados Unidos es cuando entras y cuando sales. Lo mismo en Europa. Yes, you go through passport control. And sometimes it happened to me the first time I went through Europe. Y yo pensaba que solamente era al llegar a Europa tienes que pasar por migración, pero también al salir. So if you don't consider that, si no consideran eso, se les puede ir mucho tiempo porque estar en migración, a veces hay filas enormes y puedes estar ahí horas, right? Entonces, si no vas con tiempo, se te va el avión, right? And very well. So the best thing you can do is to show you can show the boarding pass. Les puedes mostrar a algunas personas que estén formadas que se te está haciendo tarde y que te dejen pasar. Eso es lo único que puedes hacer. Depende de cómo estén las personas, si están accesibles, o incluso le puedes pedir a alguna persona. Hay algunos aeropuertos donde si ya te urge, te dejan pasar primero en passport control para que no pierdas tu vuelo. But usually, remember, you need to be on time. Entonces, si todo va bien, entonces ahora van a estar abordando el avión, right? So it's boarding. Now, boarding, right? Eso es abordar. You will be boarding your plane and you will walk through. ¿Por dónde? Bueno, algunos es así, en otros va a ser distinto. ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Cómo se llama ese puente entre el aeropuerto y el avión? Aquí lo tienen. Jetway. Jetway, exactly. Very well. So this is the jetway. Es este puentecito. If not, then you will be taken down. Algunos aeropuertos no tienen esto, entonces son más sencillos. So you go to a bus, a shuttle bus, vas a un autobús, y el autobús te lleva hasta el avión, right? So that's where you will be there because you cannot walk around the jetway. No puedes estar caminando, merodeando por la pista, ¿no? De los aviones. Very well, so you go. So there you will meet very kind flight attendants. Vas a encontrarte con unos asistentes de vuelo, smiling and friendly, sonrientes y amigables, right? And they will be welcoming on board. They will maybe show you or they can help you to find your seat. Entonces ellos te van a ayudar, te van a indicar dónde está tu asiento, right? Then you will want to put your stuff, después tu pertenencia, tu equipaje de mano. Ya imagínense que estamos en el avión. It was successful. Es una sensación de alivio, ya que estás en el avión, ya que pasó todo, ya estás listo para tomar el vuelo, right? So, then you will find the overhead bin. Aquí es donde vamos a guardar nuestro equipaje de mano, right? The overhead bin. Is this like gates that are, se llama overhead, pues porque están encima de tu cabeza. Y ahí está donde guardamos el equipaje, or you can put it under your seat. Then we have the tray table.
That's where you will put your, if they offer you some meals, si te ofrecen alguna comida durante el vuelo, you will have your tray table, right? In a long flight, they offer you food twice, 2 meals. En un vuelo largo te ofrecen 2 comidas. And maybe if it's shorter, they will offer you 1, or maybe only drinks, depends, right? Algunos otros incluso no te van a ofrecer comida gratis, pero te la van a vender, right? So it depends on the airline. So then tell me, what do you need to wear during the taking off of the plane? When the plane takes off, you have, o más bien no you have to, sino you must, porque es una obligación. When the plane takes off, cuando el avión despega, tú debes, ¿qué debemos de hacer? You must wear, ¿qué debes poner? Abrocharte. The seatbelt. Seatbelt. Seat belts, very well. Sorry, it's not the verb wear, but it's the verb fasten. So you will fasten your seatbelt. Es abrocharse el asiento. Es algo que te pueden decir, fasten your seatbelt. Entonces, fasten es abroche el cinturón. And then you can unfasten. When can you unfasten your seatbelt? ¿Cuándo te puedes quitar el cinturón? Después del despegue. Ajá, once you are on great cruise latitude. A lo mejor otra palabra. Cruise latitude es altitud de crucero. Que sería ya, I think, 10,000 feet. Lo utilizan pies, no sé, 10,000 feet. A 10,000 pies, ¿no? Se supone que ya. Well, they will announce, te van a decir. There's now a safety. You will hear, right? There's like a sound. Hay como un sonido y es que van a dar un anuncio, right? So you need to be attentive, que aunque la verdad nunca se les entiende lo que hablan a través from the speakers. Okay, and then they will tell you, right? Then you can, for example, you can bend your seat backwards. Eso quiere decir reclinar el asiento. You can bend your seat backwards. Entonces ya puedes reclinar tu asiento. But during lunchtime, they will tell you to bend your seat forward. Eso quiere decir que reclines tu asiento hacia enfrente, right? So they will tell you some of those instructions. También te pueden dar esa instrucción. All right. Then, during your flight, durante el vuelo, si quieres ir al baño, ¿cómo podemos preguntar? ¿Dónde está el baño? We get fast to the toilet. So it's may I, very well. May I go to the toilet? Bueno, eso es como puedo ir al baño, ¿no? Pero eso es más bien, ¿dónde puedo encontrar? You can say, where can I find? Pues, si toilet, washroom, restroom. Where can I find the washroom? ¿Dónde puedo encontrar el baño? Sorry, washroom. Very well. All right, so does anything else come to your mind? ¿Algo más les viene a la mente? ¿Algo más que podamos preguntar? Yo, sí, teacher, cuando estás, por ejemplo, a la mitad, ¿no? Y quieres pasar al baño, ¿cómo le dices a la persona que está junto al pasillo que si te da permiso? You can only say excuse me. Aunque la mayoría con el simple hecho de que te levantes ya se quitan, pero no es como que les tengas que decir, bueno, excuse me. Si no les vas a decir, voy al baño. Puede ser del 1. No need to say. But you can say excuse me. Pero Just es más común excuse me, ¿no? Ajá. You say excuse me. Yes. Sí, porque sorry no dices sorry. Sorry es cuando haces algo malo o algo, por ejemplo, le pegas a alguien por accidente o algo así. Pero si dices excuse me, cuando quieres que te den permiso. All right. Okay. So careful, right? No es lo mismo excuse me que sorry.
Sorry, aunque esto, por ejemplo, lo utilizan mucho los británicos. Por cualquier cosa dicen sorry. Okay. All right. Sí, Yes. pasillo, ventana. Pasillo se dice alley. ¿Ventana qué dijiste? Ventana. Ventana. Pero como ventana. Del ¿Qué lado de quieres la... saber? Que el asiento que está junto a la ventana. Sí. Okay, well, you call it a window seat. Window seat. Un asiento que está junto a la ventana. That's good, right? So you can have the views. Now tell me, have you ever seen the cockpit? ¿Alguna vez han visto? Miren, aquí está Air Canada. ¿Alguna vez alguien visto la cabina del piloto? Have you ever seen the cockpit? Me neither. Yo tampoco. Okay, very well. So here you can see some parts of the plane as well. All right, so we'll be there. Maybe we can take a nap. Take a nap is tomar una siesta. We can take a nap while we sleep. Okay, so now imagine that we arrive. Ya llegamos. Right, we arrive to our destination. So imagine your destination. Imagínense el destino al que llegan. Okay, so then what else? We need to go. We need to walk through. ¿Recuerdan cómo se llama el puente que conecta el avión con el aeropuerto? Jetway. Muy bien, the jetway, so you walk through the jetway. Then after that, sorry, I'm back. Okay, then after that, después, ¿a dónde vamos? Ya llegamos a nuestro destino. A la banda donde entregan las maletas. Before, si llegamos a un país distinto, ¿a dónde vamos? Migración. Very well. ¿Cómo se dice migración? Remember? Passport control. Passport control. Very well. So we walk through passport control. Vamos al control de migración. Okay, sorry, 1 second. Okay, and after that, so what questions can they ask during, we're going to check some common questions during the passport control. Let's join me in the next activity. Vamos a unirnos a la siguiente actividad. Second. Hold on. Okay. 1 second. Okay, let's join me in the next activity on Kahoot.
Let's go. So we review some of the vocabulary. Please join us. Teacher, ¿tiene el Very link? well. WhatsApp? In WhatsApp, okay. Please. It's kahoot.it. Okay, we can start. Very well. Accommodation. ¿Qué creen que quiere decir la palabra accommodation? Como reservación. Exactly. Es la reservación de el hospedaje. Accommodation es hospedaje. Hotel es un hotel simplemente, pero accommodation puede ser algo distinto. It can be an Airbnb, it can be a friend's house, it can be a hostel. Entonces, accommodation es una palabra más amplia para hospedaje. Y hotels, it's only hotels. Let's go. Okay, very well. So we have book. ¿Qué quiere decir la palabra book? Reservar. Reservar. Muy bien. To book es reservar. Ya no, después de to, el verbo siempre va en forma base, sin la S. To book. Let's go. Okay. Bed and breakfast. Very well. B&Bs, este es el origen, por ejemplo, de lo que hoy en día es Airbnb, right? La palabra B&B quiere decir bed and breakfast, quiere decir cama y desayuno. Es decir, hoteles que solamente te ofrecen un hospedaje rápido, no por mucho tiempo. Es, digamos, solamente si es para pasar la noche. So you only go there, you have bed, and the other day you have breakfast and you go. Entonces, como llegas, duermes, tienes desayuno y te vas. Eso se llaman B&Bs. All right. Y de ahí, por ejemplo, de esa idea surge Airbnb. De Airbnb viene, la palabra B&B viene de aquí, de bed and breakfast, way before Airbnb. Bueno, ¿cómo se dice paquete? Que incluye vuelo, hotel, comida. Bueno, se dice en inglés package. Paquete se dice package, no packet. ¿Ok? Package. Arrive quiere decir llegar. Para apartamento, ¿cuál utilizaríamos? In, on, or at. Ok, decimos at cuando es una ubicación precisa. Vamos a decir at your apartment, at the airport.
Siempre con ubicaciones vamos a utilizar at. Okay, let's go. Muy bien, pick up quiere decir recoger. Dice, nosotros recogimos las llaves de nuestros vecinos sin problema. Pick up, let's go. ¿Cómo se le llama este aparato? Let's go, heating. Central heating es el calentador. Okay, let's go. Very well. Where is the nearest supermarket? Para decir el supermercado más cercano. Como pueden ver, son frases que nos pueden servir. So you could say, where is the nearest supermarket? ¿Dónde está el supermercado más cercano? The nearest. ¿Puedes recomendar un restaurante cercano? Aparte de nearest, que sería el más cercano, puedes utilizar la palabra nearby. Nearby también significa cercano. A nearby restaurant. Esto es también, por ejemplo, si estás de viaje, ¿dónde está el Wi-Fi? Wi-Fi. Que decimos Wi-Fi. Password. Exactly. Next one. Cuando llegas al aeropuerto, pero va un poco rápido, ¿verdad? Son los vuelos que llegan. Pero en la pantalla de llegadas te muestra el número de vuelos. No el número de aviones, right? The flight numbers. Well, let's go. Cuando hagas check-in, alguien va a hacer ¿qué con tu ticket? Pero ¿cómo se llama el lugar donde nos da nuestro pase de abordar? The check-in desk. Sorry, no, it was a little bit fast. And last one. Van a revisar tu ticket y de tu equipaje, ¿qué más van a revisar? The weight. Muy bien, ¿qué quiere decir weight? ¿Peso? Peso. Muy bien, weight es peso y aquí weight sin T significa pesar. They will weight your luggage. Van a pesar tu equipaje. All right, I will send you this for you to complete as homework. Vamos a terminar este Kahoot de tareas, se los envío a través de WhatsApp. And tomorrow we continue. We are going to see more vocabulary for traveling. Okay, les envío esta actividad de tarea. So thank you and see you in the next class. Yeah, Take teacher. care. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Thank you.